También, como dijo Sebas y Vale, agradecerles por participar aquí en la charla, por estar presentes. Es la primera charla del semestre del EMIC que vamos a dar para iniciar las actividades, entonces agradecerles de antemano, agradecerle también al doctor Cristian, que nos estuvo acompañando junto con Vale para la realización de la presentación. Entonces, aquí comparto, me confirman si se ve la presentación. Sí se ve. Gracias. Bueno, entonces, como dijo Santi, nosotros somos Valentina Flores y Santiago Rosso de séptimo semestre. Pues esta primera charla de este módulo hace referencia al electrocardiograma en el paciente intoxicado. Cualquier duda que tengan, pues las recibimos al final de la presentación y pues esperamos que la presentación sea de su agrado. Entonces, para empezar, las referencias que consultamos, las recomendadas para este caso. Y a manera de introducción, tener en cuenta que cuando hablamos de la intoxicación, tengamos en cuenta que va a ser la principal causa de paro cardíaco, sobre todo en esos pacientes que son menores de 40 años. Por lo tanto, su evaluación y el manejo terapéutico en el paciente joven que presente un paro cardíaco va a ser orientado más que nada en conocer si existe algún antecedente o alguna exposición a algún medicamento o toxina. En los Estados Unidos vemos que es una problemática muy grave en la cual cada año se notifican más de 2 millones de envenenamientos agudos sospechosos. Y en Colombia, en el 2023, la incidencia de intoxicadas agudas por sustancias químicas, entre ellos los medicamentos, 92 por cada 100.000 habitantes se notificaron y 51 de ellos fue con intencionalidad suicida. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el abordaje inicial en el paciente intoxicado? Principalmente consiste en esa agrupación de los signos vitales, los síntomas y signos que puedan ser sugestivos de intoxicación en el paciente. Y, muy importante, la interpretación del electrocardiograma en el enfoque inicial, ya que, como vamos a ver más adelante, nos va a dar información clave para guiar el tratamiento y el abordaje de este paciente. Algo también aquí importante que me gustaría como dejar claro es que la toxicidad puede cambiar a lo largo del curso de la evaluación. Es decir, a medida que va cambiando el grado de intoxicación o la disponibilidad del fármaco en el cuerpo del paciente, vamos a ver que la presentación de la toxicidad puede ir cambiando a medida que vamos evaluando o abordando a nuestro paciente. En cuanto al rol del electrocardiograma, pues como ya mencioné previamente, tiene un papel muy importante en la toma de decisiones, algo que vamos a ver a lo largo de la presentación. Una de las recomendaciones que se nos va a dar es una monitorización constante hasta que se resuelva la toxicidad. Algo que también podemos ver aquí presente en el paciente intoxicado son alteraciones como consecuencia o exacerbantes de la intoxicación. ¿A qué me refiero? Entonces, cambios electrolíticos, daño a un órgano en específico, daño multiorgánico, puede llegar a ser cambios en el electrocardiograma, principalmente cambios agudos, por lo que llega a ser recomendable, o algunas guías nos recomiendan, tener un electrocardiograma basal para tener mayor evidencia o poder elevar esas sospechas de los cambios agudos que se puedan presentar. Bueno, entonces, como dijo Santi, antes de hablar de todo lo que ocurre a nivel cardíaco luego de que un paciente está intoxicado, quisimos hablar un poco sobre cómo funciona, pues, la fisiología cardíaca normal. Entonces, si ustedes recuerdan, tenemos tres tipos de células que tienen una capacidad de automatismo para generar las contracciones en el corazón. Entonces, las primeras son las de el nodo sinusal, que genera una frecuencia cardíaca entre 60 a 100 latidos por minuto. Luego seguiría el nodo atrioventricular, que genera una frecuencia cardíaca entre 40 y 60 latidos por minuto. Por último, tenemos el sistema de Purkinje, que tiene una frecuencia de 20 a 40 latidos por minuto. Em, digamos que una propiedad que tiene el corazón que es muy importante comprender es la propiedad de sobreestimulación. Esta hace referencia a que la célula de respuesta lenta que tenga mayor frecuencia, va a ser quien lleve el comando del corazón. Es por eso que en la normalidad deberíamos todos tener un ritmo sinusal. En caso de que el nodo sinusal no esté funcionando de manera efectiva, tendríamos lo que se conoce como un ritmo de la unión. Y si no funciona ni el nodo sinusal ni el nodo atrioventricular de una manera efectiva, tendríamos lo que se conoce como un ritmo idioventricular. Dale, Santi.
Bueno, entonces vamos a hablar de cómo se genera el potencial de acción en las células de respuesta rápida, que son las que generan la contracción como tal del corazón. Esto está dado básicamente por un flujo de iones. Es muy importante tener en cuenta eso porque es, digamos que la fisiopatología mayor en la intoxicación. Entonces, el potencial de acción cuesta de cinco fases, cero, uno, 2, 3 y 4. Entonces, la fase cero es la fase de despolarización. Está determinada por la entrada rápida de iones de sodio que llevan a la célula de un estado negativo a un estado positivo, a 60 milivoltios. Luego vamos a tener la fase uno, que es como un declive en una pendiente chiquita a esta altura, que está dada por la salida de potasio. Luego tenemos en la fase 2 lo que se conoce como la fase de meseta, que es como un periodo isoeléctrico estable en donde vamos a tener la entrada de calcio y la salida de potasio. Entonces no van a haber cambios eléctricos. Y luego ya tenemos en la fase 3 la fase de repolarización, que está dado por la salida de potasio. Y ya por último tenemos la fase 4 que básicamente es como que el corazón pausa para volverse a preparar para una nueva despolarización. Dale, Santi, por favor. Entonces, acá es muy importante que ustedes tengan en mente que este potencial de acción tiene como una visualización, o sea, nosotros podemos ver cómo está funcionando el corazón por medio del electro. Entonces, cada una como de estas fases que vimos del potencial de acción de las células rápidas va a tener como una parte del electro. Entonces, la fase cero, que es la de despolarización, que ya habíamos dicho que está dada por la entrada de sodio a la célula, va a generar el complejo QRS. Entonces ahí lo podemos ver súper bien en la gráfica. En la fase 2 digamos que no ocurre nada, pero a finalización de la fase 2 y la fase 3 que es cuando empieza la repolarización, determinado por la salida de potasio, vamos a tener la presencia de la onda T. Eso sería como a nivel electrocardiográfico, cómo podríamos relacionar el potencial de acción con, pues, con la fisiopatología de nuestro paciente. Dale, Santi, por favor. Entonces, ahora que ya hablamos de cómo funciona normalmente, vamos a hablar de qué pasa a nivel cardíaco cuando un paciente está intoxicado. Entonces, vamos a hablar de manera muy rápida acerca de los automatismos, las oscilaciones de potencial de membrana, las reentradas y de manera más importante vamos a hacer un enfoque grande en el bloqueo de los canales de sodio, potasio y calcio. Entonces, los primeros dos son alteraciones en el ritmo, la reentrada sería una alteración en la conducción y los bloqueos de canales hacen más en una alteración en el potencial de acción. Dale. Eso. Entonces, los automatismos, como ya habíamos hablado, es básicamente que la célula que tenga mayor frecuencia va a ser quien lleva el comando del corazón y que va a generar la frecuencia cardíaca. Entonces, pueden haber algo que se conoce como focos ectópicos, que es que células de respuesta rápida se convierten en células de respuesta lenta, generando que el corazón esté comandado por células que van más rápido que el nodo sinusal. Por ende, tendríamos frecuencias cardíacas mayores a 100 latidos por minuto. También tenemos lo que se conoce como las oscilaciones en el potencial de membrana. Entonces, acá en el potencial de acción de estas células rápidas tenemos dos periodos refractarios. Tenemos el absoluto, que va en las fases 0, 1, 2, y el relativo, que va en las fases 3 y 4. En la 0, 1 y 2, básicamente la membrana es completamente inexcitable por la positividad que tiene la célula. Pero en el periodo refractario relativo, como ya la célula se vuelve un poquito más negativa, digamos que sería una membrana excitable y eso es como un factor de riesgo para que cualquier activación pueda desencadenar un segundo potencial de acción. Así estemos en una fase de repolarización. Esto puede estar dado por un aumento en la corriente de calcio, aumento en las concentraciones de potasio o un bloqueo de los canales de potasio o una alteración en la corriente de los canales L de calcio. Dale. Entonces, la reentrada, nosotros necesitamos tener un sustrato, una zona de bloqueo, un bloqueo unidireccional. Esto es básicamente que tenemos un impulso, el impulso se envía y se tendría en la normalidad que bifurcar. ¿Qué pasa? Que va a haber algo, puede ser una alteración funcional, una alteración anatómica, cualquier cosa que no me deje pasar el impulso, por lo que el impulso se va a ir solo por un lado, como lo podemos ver en la imagen. Esto genera que pues el impulso de un lado no llegue, no se genere, entonces del lado que sí funciona el impulso va a perpetuarse y va a despolarizar zonas que ya estaban despolarizadas. Em, Dale, porfa.
Ya hablando sobre los... Ah, bueno. Ahora, ya pasando propiamente al electrocardiograma en el paciente intoxicado, entonces vamos a abarcarlo de manera en que vamos a ver fisiológicamente en el electrocardiograma qué cambios vamos a ver y qué nos van a sugerir en el paciente intoxicado. Lo primero que vamos a ver es alteraciones del ritmo. Lo primero es preguntarnos ese origen del ritmo, si hablamos de un origen que es supraventricular o ventricular, si encontramos alguna bradicardia o taquicardia, sobre todo en el caso de las bradicardias, bloqueos. También si podemos encontrar algunas señales de ectopía o un automatismo aumentado, o adyacente al electrocardiograma si encontramos hallazgos sugestivos de trastornos electrolíticos que puedan estar de la mano con la intoxicación del paciente. Algo aquí importante es que las arritmias potencialmente mortales, como un bloqueo AV de tercer grado o la fibrilación auricular, se deben abordar de manera inmediata de acuerdo a las pautas que nos da la ACLS. Pasando al intervalo PR, en este no me quiero centrar mucho, pero a grandes rasgos vamos a ver que un intervalo prolongado va a ser causado por antagonismo beta-adrenérgico, antagonismo de canales de calcio o esteroides cardioactivos. Algunos medicamentos que también nos pueden causar cambios en el intervalo PR son los opioides, la clonidina o hipnóticos sedantes. Aquí en el ejemplo, como estamos viendo, principalmente qué cambios vamos a evidenciar, cambios sugestivos de un bloqueo auriculoventricular. Entonces, en este caso estamos viendo bloqueo auriculoventricular grado uno, un bloqueo grado 2 con sus variantes MOVIX 1 y MOVIX 2, o también podemos tener una disociación completa entre las aurículas y los ventrículos, que ya hablaríamos propiamente de un bloqueo grado 3. Bueno, entonces para relacionar lo que estábamos diciendo con el bloqueo de los canales de calcio, vamos a hablar cómo ocurre esto y cómo lo podemos manejar en urgencias. Entonces, si recuerdan anteriormente habíamos dicho que los canales de perdón, que el sodio está involucrado en la fase de despolarización, es decir, la fase cero. Si hay un bloqueo de estos canales, básicamente, ¿qué va a pasar? Que el sodio va a entrar más lento, se va a demorar más en entrar y llegar al umbral de 60 milivoltios. Esto quiere decir que la fase cero, la fase de despolarización, va a tener una menor pendiente, va a ser más largo, se va a demorar más tiempo. ¿Y esto cómo lo vamos a ver a nivel del electrocardiograma? Básicamente vamos a tener un QRS ancho. Ya hablando más propiamente del intervalo QRS, vamos a ver que hablamos de un intervalo QRS ancho cuando es mayor a 0,12 segundos o, aquí lo dice propiamente, mayor a 3 cuadritos pequeños. De los distintos etiologías o drogas que nos pueden cambiar, que nos pueden causar un bloqueo de canales de sodio, importante aquí los antiarrítmicos, principalmente el grupo 1A y C, algunos antimaláricos, algunos antipsicóticos. La cocaína, vamos a ver a lo largo de la presentación que causa, que es muy cardiotóxico, hace muchos cambios en el electrocardiograma. Y muy importante, sobre todo también aquí hablando en el contexto de Colombia, los antidepresivos tricíclicos. Importante también en cuanto al bloqueo de los canales de sodio, tener en cuenta que el ventrículo derecho o el sistema de conducción derecho va a ser más vulnerable a distintos agentes tóxicos que puedan bloquear los canales de sodio. En este caso hablamos de un fenómeno de vulnerabilidad, en la cual vamos a encontrar afección al ventrículo derecho mediante distintos hallazgos, como puede ser una prominente en el ABR, un eje derecho, un patrón de Brugada, que ya lo vamos a ver más adelante, o un bloqueo de rama derecha. Aquí también importante mencionar, en la literatura nos hablan de que un QRS ancho, como mencioné previamente, hablamos de que tiene que ser un QRS mayor a 120 milisegundos. Pero vamos a ver que alguna literatura nos habla de que en el paciente intoxicado, principalmente un paciente joven, sin comorbilidades previas, también podemos llegar a hablar de un QRS prolongado si es mayor a 100 milisegundos. Entonces, un paciente joven, sin comorbilidades, y vemos un QRS mayor a 100 milisegundos, podemos hablar de un intervalo QRS prolongado y comenzar a sospechar directamente también posibles etiologías que puedan estar cursando con un bloqueo de canales de sodio. En cuanto al patrón de Brugada, este va a ser más que nada un patrón de arritmia, el cual va a ser sugestivo. Bueno, lo vamos a encontrar como bloqueo de la rama derecha y una elevación del ST. En este caso, hay tres tipos de patrones que podemos encontrar. El que tiene un mayor peso diagnóstico y el que más nos va a hablar de un patrón de Brugada va a ser el patrón tipo 1, el cual vamos a encontrar que es un QRS ancho en forma de cono, se le escribe así, con una elevación del ST mayor a 2 milímetros
y seguida de esa, casi que inmediatamente, una onda T invertida. Otros que podemos encontrar es el tipo 2 y el tipo 3. El tipo 2 tenemos una elevación del ST y una onda T positiva, dando también una forma que podemos ver aquí, que es la forma en silla de montar, y el patrón tipo 3 en la cual hay una elevación del ST, pues no hay tanta elevación del ST, por decirlo así, la cual es menor a 1 milímetro, y lo mismo, unas ondas T positivas. Aquí también adicional, como alteraciones en el QRS que podemos encontrar, es la onda J, que no es propiamente o típica de la intoxicación, sin embargo, sí puede estar en el paciente intoxicado, ya que va a ser algo que podemos encontrar en el paciente con hipotermia. Entonces, aquí pongo el ejemplo, el electrocardiograma de abajo, es un paciente de la tercera edad, el cual sufre una intoxicación incidental con antidepresivos tricíclicos, y el paciente fue encontrado con QRS anchos con ondas J, la cual pues terminó dándose cuenta que el paciente cursaba con una hipotermia de la mano con la intoxicación, porque el paciente fue encontrado con una pérdida del estado de la conciencia tirado en el piso de su apartamento. Entonces, de la mano con la intoxicación, cursaba con un cuadro de hipotermia. Entonces, también puede llegar a ser común en el paciente intoxicado que encontremos ondas J. Listo, entonces nosotros quisimos hacer como una mención especial a la intoxicación por antidepresivos tricíclicos, ya que lamentablemente es un problema de salud pública acá en Colombia, ya que es uno de de las sustancias más frecuentes que se usan o que incurren los pacientes para recurrir al suicidio. Entonces, pues por eso lo incluimos en la presentación. Básicamente este tiene un patrón muy característico en el electrocardiograma. Vamos a tener un R dominante en ABR, complejos QRS anchos, una onda R alta que va a ser mayor a 3 milímetros en ABR y una relación RS mayor a 0,7 milisegundos. Milímetros, perdón. ¿Qué es importante acá? Que nosotros a través de la clínica podemos llegar a pensar que podría estar teniendo nuestro paciente. ¿Por qué? Porque cuando tenemos QRS mayores a 100 milisegundos, el paciente podría estar cursando con convulsiones. Mientras que cuando tenemos QRS mayor a 160 milisegundos, vamos a tener o podríamos estar hablando de una arritmia ventricular. Como veníamos hablando, la intoxicación por antidepresivos tricíclicos, la causa es el bloqueo de canales rápidos de sodio, como habíamos dicho, y de potasio. Eso quiere decir, como vamos a ver más adelante, que no solo actúa a nivel de la fase cero, la despolarización de las células rápidas, sino que también va a tener un efecto sobre la fase de meseta y la repolarización de las células. ¿Listo? Por lo tanto, ahora es propio preguntarnos cómo vamos a manejar ese alargamiento o ensanchamiento del QRS. El manejo que más va a estar indicado en estos casos va a ser la administración de un bolo inicial de 1 a 2 mil equivalentes por kilogramo de bicarbonato de sodio y mantener una infusión continua de 150.000 equivalentes por kilogramo. De la mano con esto hay distintas recomendaciones. Una de ellas es la administración de 140.000 equivalentes de cloruro de potasio a 200 mililitros por hora. El manejo de la vía aérea, la monitorización cardíaca, lo mismo que hablamos inicio, que esto sea algo constante, la toma de los gases sanguíneos cada 1 a 2 horas y una reposición agresiva de electrolitos. Vamos a ver que esto también puede afectar mucho en el curso de, el manejo que le vamos a dar a nuestro paciente. Aquí, en cuanto a por qué el bicarbonato de sodio puede llegar a ser un buen fármaco para el manejo del ensanchamiento, principalmente por su mecanismo de acción. Hablamos de tres posibles mecanismos que se tratan de explicar. El primero es un aumento en la concentración de sodio, el cual ya como dijo Vale, pues va a disminuir esa fase cero, va a aumentar ese potencial y por lo tanto va a disminuir la prolongación del QRS. Otro de los mecanismos de acción que se asocian al bicarbonato de sodio es la alcalemia, la cual se asocia con un mayor, un aumento en la unión de proteínas y una disminución de la disponibilidad del fármaco que esté cursando o que esté causando la intoxicación en nuestro paciente. Y otras literaturas que nos hablan directamente que es un efecto combinado tanto de la alcalemia como el aumento de la concentración de sodio, las cuales terminan haciendo que el bicarbonato de sodio sea muy buena terapia en estos casos. Algunas de las complicaciones que encontramos es la hipocalemia, la hiponatremia y la hipocalcemia, haciendo una mención especial a la hipocalemia, las cuales llega a ser una de las complicaciones más comunes y es por lo tanto que se administra el cloruro de potasio para evitar este tipo de alteraciones en los electrolitos.
¿Cuál va a ser nuestro objetivo en esta terapia? Lo mismo, llega a variar mucho con la literatura. Hablamos de un QRS menor a 120 milisegundos. Otras literaturas pueden llegar a incluir incluso rangos más estrictos, incluso valores menores a 100 milisegundos. Lo mismo con el pH, puede llegar a variar mucho, sin embargo, de 7,45 a 7,55, mantener un pH más que nada alcalino es la mayor recomendación. Y algunas literaturas también nos recomiendan mantener un control de los niveles de sodio, principalmente menores a 100 a 160. Sin embargo, lo mismo, dependiendo de la literatura, pueden llegar a cambiar este tipo de recomendaciones. En segundo lugar, tenemos los bloqueos de canales de potasio. Este ya habíamos visto que actúa en la fase 2 y 3 por medio de la salida al espacio extracelular y esto favorecía a la etapa de repolarización. ¿Qué pasa? Que es como va a haber un bloqueo de canales de potasio, la fase de meseta se va a prolongar y se va a tomar más tiempo en llegar a la fase de repolarización. Esto, además de generar una prolongación en el QT corregido, vamos a generar una onda T anormal y en algunos casos puede llegar a generarse unas ondas U anormales. Esto va a definirse como un retraso en la repolarización ventricular, lo que eventualmente puede llegar a una taquicardia ventricular polimórfica. Es como dijo Vale, el intervalo QT nos va a representar principalmente la repolarización eléctrica de ambos ventrículos, principalmente por un bloqueo de canales de potasio, pero también un QRS prolongado también puede causar un alargamiento del intervalo QT. Entonces, también por eso tener en cuenta alteraciones de los canales de sodio. Aquí algunas de las etiologías que nos pueden causar un bloqueo de los canales de potasio, entre esos pues también destacar la cocaína, otra vez presente. Aquí podemos ver algunos fármacos que tienen un asterisco. Estos son importantes porque adicionalmente que causan bloqueo de canales de potasio, aumentan la probabilidad o tienen un riesgo mayor asociado a desarrollar torsicidad de puntas, que va a ser la arritmia, o bueno, el tipo de arritmia más peligrosa que puede llegar a pasar en los pacientes con un intervalo QT alargado. Entonces aquí nos preguntamos, ¿cómo vamos a medir el QT en nuestro paciente? Para esto, pues se proponen dos métodos. El primero es la corrección de Bassett, el cual consiste en medir el QT corregido mediante pues la distancia entre el QT en segundos sobre la distancia entre el R y, bueno, entre la onda R y otra onda R y tomar la división. Y esta, dependiendo del valor, en hombres y en mujeres va a llegar a ser diferente, pero si excede estos valores, 450 y 470, hablamos de un alto riesgo para desarrollar una torsicidad de puntas. Por encima de 500 ya lo consideramos un alto riesgo. Y otro también de los métodos que podemos encontrar es el nomograma, en la cual pues podemos ver aquí con esta tabla, la cual va a ser nuestra guía, en la cual dependiendo de la frecuencia cardíaca de nuestro paciente y dependiendo del intervalo QT, vamos a ubicar dónde pueda estar nuestro paciente. Si se encuentra por encima de la línea marcada, hablamos de que ya hay un riesgo alto para desarrollar una torcida de puntas. Entonces, ¿cuál va a ser el manejo de la prolongación del QT? Fundamentalmente va a ser la prevención de la torcida de puntas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con la administración de un bolo de sulfato de magnesio de 2 a 4 gramos y optimizar los electrolitos, que no haya ningún otro trastorno electrolítico adyacente al cuadro de intoxicación en nuestro paciente. Algunos signos de torsicidad de puntas inminente va a ser un QT corregido mayor a 500 milisegundos, una onda U marcada, el inicio de una ectopía ventricular, la alternancia de la onda T y episodios de taquicardia ventricular polimórfica. ¿Qué pasa si en nuestro paciente ya ha sucedido la torsicidad de puntas? ¿Cómo la vamos a manejar? Aquí hablamos ya de una arritmia potencialmente mortal y lo más recomendado aquí es la administración de la cardioversión de la mano con sulfato de magnesio intravenoso. Aquí, a manera de resumen, también, como lo mencioné previamente, la prolongación del QRS puede ir de la mano con una prolongación del QT. Entonces, a manera de resumen, el manejo que se le va a dar a las alteraciones en el electrocardiograma que encontremos. Otro de los medicamentos que tenemos que tener muy en cuenta son los beta bloqueadores. Recordando un poco sobre el mecanismo de acción de estos, básicamente su función es como relajar el corazón. ¿Por qué? Porque reducen la fuerza de contracción cardíaca, van a reducir la velocidad de conducción de estos potenciales y también van a optimizar el consumo de oxígeno a nivel del miocardio.
Asimismo, van a reducir la tasa de despolarización en la fase 4 en las células de respuesta lenta, va a prolongar la repolarización en las células también de respuesta lenta, disminuye la automaticidad y así pues disminuye también la frecuencia cardíaca. Pero ¿qué pasa? Que a altas concentraciones este medicamento puede llegar a generar un bloqueo en los canales de sodio. Si quieres, dale, por favor. Entonces ya habíamos visto qué pasa con el bloqueo de canales de sodio, una fase cero más prolongada, entonces QRS más anchos. Pero ¿qué más puede pasar? Puede llegar a generarse una bradicardia sinusal, una disfunción del nodo sinusal o un bloqueo del nodo atrioventricular. Hay dos medicamentos especiales que tienen unos efectos muy claves sobre los canales iónicos. El propanolol bloquea los canales de sodio específicamente y el sotalol bloquea la salida de potasio. Entonces, lo que habíamos hablado, se extiende la fase la fase de meseta y la fase de repolarización. Entonces, ¿cómo es el manejo de esto? Si hay una bradicardia, vamos a administrar atropina. Si el paciente además cursa con hipotensión, tenemos que tratar de reponer la tensión arterial con líquidos intravenosos. Si no responde ante los líquidos la tensión, el siguiente paso sería administrarle glucagón en una dosis de bolo a 50 a 100 microgramos por kilogramo a una infusión continua de 1 a 5 microgramos por hora y ya. Bueno, otro de los medicamentos que tenemos que tener en cuenta son los antagonistas del receptor de calcio no dihidropiridínicos. Es importante el no dihidropiridínicos porque es el que actúa sobre el corazón. Los dihidropiridínicos actúan a nivel de los vasos. Entonces hay que concentrarnos principalmente en el verapamilo y el diastacin. Recordando su mecanismo de acción, estos tienen una preferencia por las células de respuesta lenta, es decir, el nodo atrioventricular y el sinusal. Y estos lo que hacen es cambiar la fase cero, haciéndola más prolongada, es decir, que se demore más tiempo en llevarse a cabo. Algunos de los efectos adversos de estos medicamentos pueden ser un bloqueo atrioventricular, pero ¿qué pasa? Que también son cardiotóxicos y que pueden llegar a generar hipotensión, además de otros efectos adversos, pero esos son los que nos importan. Dale, porfa. Entonces, ¿cuándo podemos sospechar una intoxicación por este tipo de medicamentos? En pacientes que cursen con hiperglucemia, con hipotensión, por lo que acabamos de decir, y con una bradicardia. El manejo ante esta situación va a ser usar noradrenalina, junto con infusión de sales de calcio, que puede ser de 1 a 5 gramos de cloruro o gluconato de calcio. Usualmente se prefiere usar gluconato del calcio y además es más fácil de acceder en urgencias. Y esto se puede repetir cada 15 minutos hasta que haya una recuperación parcial del paciente. En pacientes que cursen con una intoxicación que sea severa, preferimos también usar insulina, una unidad por kilogramo de volumen inicial con un mantenimiento de 0,1 unidades por kilogramo por hora o dextrosa a 25 o 50 gramos al 50% de forma inicial, seguido de 0,5 gramos sobre kilogramo por hora, hasta alcanzar pues un nivel correctivo que sea adecuado en los pacientes. Por último, hablamos de la digoxina, este es un esteroide cardiotóxico porque va a aumentar la cantidad de calcio que hay intracelular. Esto genera un aumento de la automaticidad y si hay un aumento de la automaticidad, básicamente vamos a generar más potenciales de acción y vamos a aumentar la frecuencia cardíaca. Asimismo, puede haber una depresión en la conducción o una disfunción en el nodo sinusal y en el nodo atrioventricular. Digamos que puede generar muchos cambios a nivel electrocardiográfico, pero lo que quiero que se lleven en mente es que hay un tipo de taquicardia que es patognomónico de la intoxicación por digoxina, que es la taquicardia ventricular bidireccional, que es la que estamos viendo en la imagen. Em, Podemos tener una toxicidad que sea aguda o crónica. La aguda suele relacionarse con pacientes que iniciaron el medicamento hace poco y que usualmente también cursan con hipercalemia. Podemos identificar pacientes con una toxicidad crónica, sobre todo cuando hay una sobredosificación o cuando hay una disminución en la eliminación renal del medicamento. Además de que suelen acompañarse de alteraciones mentales, gastrointestinales
y visuales. Muy bien. ¿Ya me oye? Creo que se me fue el internet, perdón. Sí, ya, ya, vale, ya se te vuelve a escuchar. ¿Dónde me quedé? Si quieres devolverlo a la diapositiva anterior. Sí, terminando la Ah, parte de la claro. digoxina. Listo. Listo, entonces cuando tenemos, bueno, ahí me quedé, ¿sí? Escucharon la parte de la digoxina. Bueno, dos cosas importantes también a tener en cuenta es que podemos tener alteraciones en el segmento ST o en la onda T. El segmento ST podemos tener tanto una depresión o una elevación de este. Esto básicamente se traduce como un signo de isquemia, que puede generarse principalmente por dos sustancias, la cocaína, que genera vasoconstricción, o por el cianuro, que genera hipoxia tisular severa. En el electro que tenemos abajo es un electro de un paciente con una intoxicación por cianuro. Y por parte de la onda T podemos tener tanto aplaneamiento como ondas T picudas que ya vimos anteriormente, pero este aplaneamiento de la onda T, digamos que es muy sugestivo de que el paciente tiene una intoxicación por litio y es muy importante tenerlo en cuenta. Para el manejo, en toxicidades que sean leves, básicamente vamos a tener el paciente en observación y vamos a tener un monitoreo cardíaco constante para ver que el paciente pues no progrese a ningún tipo de arritmia. Cuando haya toxicidad grave, vamos a administrar una terapia con fragmentos de anticuerpos específicos para digoxina, que se llama FAB o antidigoxina. Acá pusimos como unos diagramas en lo que podemos ver en el electro y en qué sustancias podríamos pensar. Pero pusimos este específicamente porque es muy importante que tengan en la cabeza que cuando hablamos de intoxicación o alteraciones en el electro, no siempre estamos hablando de bradicardias o taquicardias. Nosotros podemos tener un ritmo sinusal que tenga QRS anchos, que tenga planeamiento de presión de la sonda T. Y acá podemos ver algunas. Entonces, un bloqueo atrioventricular, podríamos estar hablando de antagonistas beta-adrenérgicos, como ya vimos. También nos habla nuevamente de la cocaína, de los opioides, de los antidepresivos tricíclicos. Entonces, eso es para que lo tengan en cuenta y para que lo puedan ver después y tenerlo a la mano. Dale. Lo mismo en bradicardia y taquicardia. Acá tenemos que llenarnos de razones para creer que lo que estamos viendo en el electro sí puede deberse a una intoxicación. Entonces, tenemos que buscar los mismos patrones o las mismas características que ya hablamos toda la presentación en el electro para creer que el paciente tiene una intoxicación. Y así podemos guiar como, ay, usted ha estado expuesto al litio, usted ha utilizado, no sé, digoxina, hipnóticos. Buscar todo lo que pueda estar expuesto el paciente para guiar nuestro manejo. Y ya por último, la taquicardia viene siendo la más frecuente, como se pudieron dar cuenta. Em, y lo mismo, tenemos que buscar los patrones para ver a qué nos podríamos estar enfrentando. Y también quisimos hacerle una mención especial a la intoxicación por la cocaína. Como ya vimos, es una droga altamente cardiotóxica. Entonces, la manera en que va a funcionar es que lo primero es que va a aumentar el tono simpático y un aumento en las catecolaminas, las cuales hacen, van a generar un aumento en la frecuencia cardíaca, en la presión arterial y en la contractilidad, por lo tanto, causando un aumento en la demanda de oxígeno. Por otro lado, también van a generar vasoespasmo coronario y un aumento en la adherencia plaquetaria, aumentando, o bueno, disminuyendo, perdón, la suplencia de oxígeno, favoreciendo aún más procesos isquémicos a nivel del músculo cardíaco. Otros de los efectos de la cocaína va a ser la inhibición de los canales de sodio, entonces, por lo tanto, como ya vimos previamente, van a haber arritmias, un QRS prolongado, un QT prolongado, que ya vimos que también puede tener pues son muy altamente sugestivos de intoxicación o de cardiotoxicidad. Efectos anestésicos locales, puede también llevar a una disfunción del ventrículo izquierdo
Y esto de la mano, pues todo el cuadro de intoxicación, todos los efectos, pues puede causar desenlaces fatales. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese manejo? Como ya vimos, el síndrome coronario va a ser algo muy relacionado en la intoxicación por cocaína, entonces identificar tempranamente hallazgos electrocardiográficos que nos hablen de un síndrome coronario, en este caso cambios en el ST o inversión de la onda T, y el manejo temprano, ¿cuál va a ser? Va a ser la administración de aspirina por vía oral, 325 miligramos. Las benzodiazepinas también se recomiendan en estos casos dentro del abordaje inicial como la primera línea, el cual va a ser el lorazepam de 2 a 3 miligramos intravenosos cada 5 minutos. Si el paciente persiste con la sintomatología, persiste con la angina y no soluciona el cuadro, podemos pensar en la administración de 0,3 a 0,4 miligramos de nitroglicerina sublingual cada 5 minutos. Y en caso de que persista o que hablemos de una angina refractaria, podemos administrar 0,6 miligramos. En caso de que no logremos un éxito farmacológico o terapéutico, podemos pensar en estrategias invasivas tempranas orientadas al infarto agudo de miocardio. Y también aquí muy importante, a manera de paréntesis, hay una contraindicación en el paciente intoxicado por cocaína en el uso de bloqueadores beta adrenérgicos, ya que pueden causar un deterioro del cuadro mediante la vasoconstricción a nivel de las arterias coronarias. Aquí también que algo que queremos traer aquí en la presentación es que el electrocardiograma no solo nos va a servir para identificar posibles etiologías o dar un posible abordaje en el paciente intoxicado, sino que también nos puede dar un pronóstico hospitalario, nos puede ayudar a predecir el pronóstico de nuestro paciente. Este estudio se hizo mediante la probabilidad de eventos cardiovasculares adversos, hablando de cuatro principalmente. Primero es el daño miocárdico, la arritmia ventricular, el shock o el paro cardíaco. Entonces, como vamos a ver, el abordaje que se hizo fue primero determinar si en ese electrocardiograma había señales de ectopía o no. Si hay señales de ectopía, hablábamos de un alto riesgo y un 64% de probabilidad de desarrollo de eventos cardiovasculares. En caso de que no hubiesen, lo siguiente que íbamos a ver era si el ritmo era sinusal o no era sinusal. En ritmos que no eran sinusal, hablábamos de un riesgo moderado mayor al 38%. En esos pacientes que conservan un ritmo sinusal, lo siguiente a evaluar es el QT corregido. En pacientes con un QT corregido hablamos de un riesgo muy bajo, casi el 3,8%. En pacientes con un QT corregido largo, es decir, mayor a 450 en hombres o 470 en mujeres, pero menor a 500 milisegundos, hablamos de un riesgo bajo de un evento coronario, casi el 26%, y con un QT corregido mayor a 500 milisegundos, hablamos también de un riesgo moderado. Por último, ¿qué hacemos en el paro cardíaco? ¿Qué vamos a hacer en el paciente intoxicado que llega con un paro cardíaco? Identificamos alguno de los ritmos de paro, el paciente no tiene pulso, no respira, etcétera. ¿Qué es lo que más se nos recomienda? En este caso, me voy a guiar con las guías europeas, qué es lo que se proponen en las causas reversibles de paro cardíaco, en este caso en la exposición a tóxicos. ¿Qué es lo primero que se hace una vez se identifica el paro cardíaco? Inicie el algoritmo propuesto por la ACLS. Comience con la reanimación de ese paciente. Esa va a ser nuestra principal prioridad por encima de buscar posibles causas o buscar posibles antídotos en nuestro paciente, ver cómo eliminamos el tóxico. La prioridad en estos casos va a ser mantener una resucitación en nuestro paciente. Luego que el paciente pueda estar estabilizado y podamos buscar un momento en el cual podamos buscar algún antídoto o algunas medidas de descontaminación en el paciente. Pero la prioridad va a ser mantener ese algoritmo de la ACLS, manteniendo la resucitación. Por último, algunas conclusiones de lo que vimos aquí en la charla. Lo primero es que el uso del electrocardiograma en el paciente intoxicado, como vimos, va a ser vital en la toma de decisiones, en el abordaje. Distintos hallazgos nos van a hablar de distintos posibles etiologías o de posibles efectos a nivel cardíaco que puedan estar em, afectando a nuestro paciente. Lo segundo es que no van a haber hallazgos 100% específicos en el electrocardiograma para determinar un agente toxicológico exacto. Es decir, ese paciente puede estar cursando con distintas alteraciones, o sea, no nos podemos casar con una alteración y hablar de una vez de
un posible etiología en el agente toxicológico, es decir, si encontramos un QRS prolongado, no podemos hablar de una vez de entrada de un antidepresivo tricíclico. Hay distintas etiologías que pueden estar cursando con ese mismo cuadro, las cuales también van a ir cambiando a lo largo del tiempo, que pueden estar cambiando de la mano con distintos trastornos electrolíticos, por ejemplo. Y por último, como vimos que además de tener una gran utilidad en la toma de decisiones, también va a ser una herramienta clave para estratificar el riesgo de eventos cardiovasculares adversos, para establecer un pronóstico en nuestro paciente. Y eso sería todo. Agradecerles la charla. Principalmente con Valen nos enfocamos que fuera muy centrada en esos hallazgos electrocardiográficos y qué nos pueden estar sugiriendo de posibles intoxicaciones y cómo lo vamos a afrontar en el paciente intoxicado. Oh, ya se terminó. Muchas Eh, gracias. bu- Muy bueno, agradecerles a Santía Vale por la charla, la verdad muy completa, como se dan cuenta, pues este es un tema bastante interesante. En el momento, pues vamos a abrir un espacio para que hagan sus preguntas y recordarles que la charla va a quedar grabada, va a estar disponible en nuestro canal de YouTube y pues en estos días a través de un post en Instagram estaremos subiendo todo lo que sería el resumen de la charla con los datos más importantes, pues para que lo tengan en cuenta. Entonces, no sé si tenemos preguntas en el chat. Creo que no. Listo, entonces agradecerles a todos los participantes y pues nada, los esperamos la próxima semana Máximo, para la siguiente charla. Entonces, que estén muy bien y que tengan una feliz tarde. soy mal Máximo tenía la mano levantada ahorita. No, se me fue, perdón. Ah, bueno, dale, tranquilo. Gracias.